Una dosis de energía y economía sin política. Hoy, la gran oportunidad que tiene en México es la relocalización de empresas que están en el continente asiático para poder venir a México, establecer y poder cumplir con las demandas que hoy en día el mayor país importador que tenemos como vecino, que es los Estados Unidos. Pero vamos a partir principalmente de acuerdo a la data que se tiene de la página de Trading Economic, sobre todo en cuánto se está pagando la hora en el mercado y en la industria manufacturera. Como podemos ver en esta gráfica, la línea azul corresponde al promedio que se ha observado del año 2007 hasta el año 2023 en México, y en donde podemos ver que es una tendencia cíclica en donde existe un mínimo y un máximo, y no se ha tenido un crecimiento sostenido, sino ha dependido de acuerdo a las condiciones y el volumen de las exportaciones. Hemos de recordar que en México es utilizado principalmente para ensamblado y no crea tecnología, sino que simplemente armamos tecnología o productos o algo que se tenga que ser demandado por parte del mercado de Estados Unidos. Comparado con Estados Unidos, que podemos ver desde el año 2007 hasta el año 2023, y con el último dato que tenemos en enero del 2024, la cantidad de dólares que se pagan por hora ha ido en forma incremental comparado con México, que se ha mantenido dentro de un rango. Por ejemplo, y esto debemos de tener esta información sobre todo para ver cómo van a ser las negociaciones de cada una de las empresas que vengan a nuestro país para que podamos ayudar sobre todo a los individuos que son contratados y que tengan un salario de acuerdo a la utilidad que pueden ganar en función del producto que se ensamble o se manufacture. En México, los salarios de la manufactura, como vemos, de acuerdo a la gráfica, ha sido un promedio de $2.66, como podemos ver iniciando en el año 2007. Entonces, haciendo la tendencia de 2.66, podemos ver que el máximo que se ha tenido ha sido más o menos de los 3.75, con un mínimo que ha caído por debajo de los $2 por hora. Como lo que podemos ver en esto, hemos visto que a partir del año 2023 la tendencia por arriba de los $4 se ha pasado, y esto lo que está dando es que hay que establecer si va a haber un incremento potencial en el futuro, sobre todo en estos valores. En el año 2018 fue el valor que se tuvo de menor cantidad de la cantidad de dólares que se pagaban por hora. Aquí lo que podemos ver es que hoy en día el rango que hemos tenido en 2018, que fue el más bajo, y el más alto que hemos visto, que es en el 2023, en función de la tendencia que se tiene, se está manteniendo por arriba de los $4. La pregunta aquí es, ¿va a ser sostenido, sí o no, este cambio? ¿Y por qué? Porque tenemos que darle importancia sobre todo a lo que se va a pagar por horas a los individuos que van a estar contratados en la parte de la relocalización o lo que se llama el nearshoring en México, a partir de lo que veamos en el futuro. Bueno, esto es muy importante porque comparado con Estados Unidos, que en enero del 2024 es de $27.31 la hora, y la tendencia que se tiene es en forma ascendente, lo que se está esperando que en Estados Unidos pudiera llegar por arriba de los $30 la hora de la manufactura, en función de lo que hoy en día las políticas públicas se están teniendo en Estados Unidos. Para esto, y sobre todo en el caso de México, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué el nearshoring es muy importante? Porque vemos que países asiáticos, como tomando como ejemplo en China, que supongamos que una compañía que es de Estados Unidos, que es una empresa que tiene y que se fue para poder reducir los costos, y ante lo que está sucediendo en la guerra que tiene China y Estados Unidos, esta tiende a regresar a cerca de Estados Unidos y en México. Entonces, esto lo que podría ayudar es a tener una menor reducción en los costos. Y esto pudiera ayudar si es una compañía que tiene de procedencia de Estados Unidos, o es un aliado de Estados Unidos, o tiene un tratado de Estados Unidos que pudiera conllevar a poder reducir la cantidad de aranceles, estos podrían tener un mayor beneficio. Pero en el ejemplo que vamos a hacer, supongamos que es una compañía china que tiene tecnología propia o su manufactura es de origen chino. Esto puede causar un gran inconveniente y un dumping, que es lo que hoy Estados Unidos está tratando de devaluar y que va a quedar muy claro en el año 2026 cuando se revise el Tratado de Libre Comercio. Ahorita hagamos un ejemplo, supongamos que es una compañía china y en la cual tiene su origen, su tecnología o el producto desde un 100% hecho y realizado por chinos. Esto, lo que vamos a ver nosotros es que si el producto cuesta puesto en Estados Unidos $18.50,
la mano de obra es de 4.75, que representa el 26% del total del costo del producto, el transporte, moverlo de China hacia los Estados Unidos, más o menos el 34%, $6.40, y los aranceles, porque sabemos que los productos chinos tienen ciertos aranceles, considerando el promedio que se tiene, que es del 30% del valor del producto, es decir, el 5.50, tendrían una utilidad del 1.85 si vendieran este producto a $18.50 con todos estos costos. Lo que quiere hacer China, y aprovechando lo del Tratado de Libre Comercio, es que este producto que se estaba originando en China se origine en México. Si el producto se origina en México, que si es una tecnología china, por así llamarlo, y cuesta 18.50 ese mismo producto, porque no hay una variación en el costo en el mercado de Estados Unidos, podría haber una reducción de un 26 a un 18% en la mano de obra, porque hoy en día se está pagando en promedio de $3.25 la hora. El transporte se reduciría de 6.40 a 3.75, recordando que aquí tendríamos que evaluar en forma exacta y correcta estos costos, porque se podían incrementar por la inseguridad que se tiene en las carreteras. Hemos de recordar que hoy en día en México más del 70% de todo lo que se exporta hacia los Estados Unidos es movido por medio del transporte en las carreteras, es decir, por medio de los camiones, y sabemos la situación que hoy en día tiene. En el dado caso que esté bajo el Tratado de Libre Comercio, y supongamos que este producto, que es una tecnología china y que se ensambla en México, y supongamos que se diga que fue hecho en México, se ponga este distribución, podría ser que este producto dentro del Tratado de Libre Comercio no se pague ningún arancel. Esto lo que causaría es que la utilidad de 1.85 de esta tecnología china, y al ser manufacturado en México y ser contemplado que fue hecho en México, podría tener un incremento de una utilidad de 11.50, es decir, del 10% pasar al 62%. Esto es lo que Estados Unidos está cuidando, sobre todo de las empresas de nearshoring que se quieren establecer en México, y no causen este gran salto de utilidad, y esto conllevaría a que las empresas chinas y la tecnología china podría reevaluarse en el mundo, teniendo un mayor apalancamiento y sobre todo una mayor utilidad. Esto es lo más importante que se tiene que estar revisando en México, y sobre todo contemplar que la mano de obra mexicana hoy en día se tiene que revalorizar en función de lo que vimos en la primera gráfica, y esto poder ayudar a las economías de la familia. El transporte tendremos que evaluar cuánto va a ser el incremento del costo por la inseguridad que se va a tener, si es que vamos a tener una mayor cantidad de movilidad de estos productos por medio del transporte. Y ahora lo que tenemos que evaluar, sobre todo cuando se haga la revisión en el año 2026, ver cuánto va a ser del porcentaje, dependiendo del producto que se considere hecho en México, siempre y cuando la tecnología no sea asiática, y esto cause un gran inconveniente, sobre todo de un dumping por parte por parte de Estados Unidos, cuando diga la evaluación si es o no un producto 100% hecho en México. Esto son lo que tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que está viendo en Estados Unidos, sobre todo en la utilidad que puede incrementarse de ciertas tecnologías asiáticas y principalmente de China. Esto debemos de evaluarlo y tenerlo muy en cuenta para el año 2026. Entonces, con todo lo anterior que estamos platicando y lo que estamos diciendo, yo creo que lo más importante es repotencializar y ver que esta tendencia que hemos visto en los últimos años y en las últimas décadas, sobre todo en el costo de la mano de obra que se está dando hoy en día y se paga a cada uno de los individuos, que esta gráfica que vemos que a partir del año 2020 ha ido en incremento, y que lleve la misma tendencia que se tiene en Estados Unidos, y que no se vuelva como vimos del año 2020 hacia atrás, que fue cíclico con un máximo y un mínimo. He aquí la importancia de la relocalización de las empresas, y sobre todo en el costo que se tiene que pagar en la mano de obra de cada uno de los productos, y sobre todo establecer que lo que se firme en el 2026, México tenga el beneficio, sobre todo de que se puedan reconocer gran parte de la tecnología que se ensambla, sea reconocida, hecho en México. Si no se reconocen ciertas tecnologías y todo esto, la cantidad de nearshoring que puede venir a nuestro México puede ser sesgado y reducido en función de lo que se reconozca por parte de Estados Unidos, y sobre todo los aranceles en el costo que se implementaría en cada uno de ellos. Muy importante que en el año 2026, que vamos a tener la continuidad de la administración que se tiene hoy en día en Estados Unidos, o habrá un cambio en donde podría haber una radicalización en cuanto a los tipos de aranceles, y sobre todo cómo se serían implementados estos mismos. Hay aquí la gran importancia de todo lo que tiene que llevar, sobre todo en la recolección y en el shoring en México.
Gracias y espero que esta información sirva.